Misato Ishmael. Bien. Discutieron los sabios Arishonim, los primeros, la época de Rabbeinu Bechai, de Rashi, de Rambam. Si cuando nosotros conservamos el calor y envolvemos, por ejemplo, una olla, la envolvemos, pero la envolvemos a medias, no completamente, si eso se le llama atmaná o no se le llama atmaná. Atmaná es conservar el calor. O sea, una atmaná a medias. Envolvemos a medias. Y en eso discutieron si también está prohibido o si una atmaná a medias tal vez no se considera atmaná y va a estar permitido. En el Sefer Hayashar de Rabenu Tam escribió que una atmaná a medias no se considera atmaná, pero el Rashba, los judíos no pueden dejar de discutir. El Rashba, al comienzo del capítulo Bema Tom Nim, es un capítulo seguramente del Talmud, él sostiene que una atmaná a medias se considera también atmaná. Entonces, si se considera atmaná, no está prohibido, y si no se considera, va a estar permitido. Bien. ¿Qué es esto atmaná bemixat? Una atmaná, conservar calor a medias. Significa que nosotros no envolvemos y no cubrimos esta olla por todas partes. Dejamos alguna parte de la olla sin cubrir. La tapa, un costado, una parte de la altura, algo dejamos sin cubrir. O sea, parte de la olla va a estar envuelta y cubierta, y parte de la olla va a quedar descubierta. De באופן שהחלק שנשאר גלוי מפחית את התועלת ההטמנה. O sea, ahí no entiendo para qué hacemos atmaná a medias. ¿Para qué nosotros cubrimos a media la olla? Si la parte que está descubierta, o sea, por un lado yo quiero conservar el calor y envuelvo la olla a medias, pero por la parte descubierta de la olla se va todo el calor. Pero sobre esto no me dice nada. ¿Cuál es la opinión del Shulchan Aruch, o sea, del Marán, Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo? Para la halajá, Dat Shulchan Aruch, la opinión del Shulchan Aruch, ¿cuál es? Que Atmaná Bemixat Asura, que cubrir la olla en partes está prohibido. Llegam Atmaná So, porque esto se considera Atmaná. Y en el Simán Resh Nun Gimel, Saif Aleph, Resh Nun, Resh Nun Gimel, Saif Aleph. Vamos a ver, Resh Nun Gimel, Saif Aleph. Bueno, es larguísimo. Cada vez que lo venimos a ver es larguísimo. Vamos a ver si acá nos trae lo que dice ahí. Sof Siman, Kataba Shulchan Aruch, Shasur Leaniach, Me'erev Shabbat, Sir al-Gabe Gehalim Mamash. A ver, está escrito ahí al final. Vamos a buscar el final de la Laja Aleph. ¿Dónde está el final? Es larguísimo esto. Wow. Al final. No, no sé cuál es el final. Es tan largo que no sé cuál es el final. Al final habla el Rama habla, pero acá habla de otra cosa. Reshnun Gimel, Alajá, Aleph. Al final del Aleph, estoy ahí, pero no lo encuentro. Bueno, vamos a ver qué nos dice aquí. Le creemos lo que nos dice sin mirar el Shulchan Aruch. Al final del Reshnun Gimel, 253, al final del Alajá Aleph, escribió el Shulchan Aruch
está prohibido dejar desde la víspera de Shabbat una olla sobre brasas descubiertas, porque שכיוון שהתחתית הסיר מונחת al גבי הגחלים, por cuanto que la base de la olla ahora está apoyada sobre las brasas, esto se considera como atmaná, se considera como que yo quiero conservar el calor, y por eso hace falta leoshiv, es decir, al gabé quise poner em, la olla sobre algo que la eleve un poco, que la separa un poco de las brasas, o sobre piedras, y así nos explica el Mishnah Berurah en el Saif Katan Mem Bab. Está bien, o sea, si esto, si la olla está directamente sobre el fuego, esto se considera que yo estoy tratando de, lo estoy poniendo con algo que aumenta el calor, y entonces va a estar prohibido. Aparte que están todos los peligros que ya hablamos de que em, de que existe el peligro de que si no se calienta lo suficiente, que se lo vaya a mover o alguna cosa por el estilo. El Shulchan Aruch está prohibido. El Ramá, el Jajam Ashkenazí, trae la, trae, a ver, Etadeot, trae las opiniones que nos dicen que conservar el calor a medias no se considera almaná, está aliviana el Ramá y escribió que así es la costumbre. Ahí nos dice, también nos aclara el Hasonish, que él trae las opiniones de los Rishonim en esto y establece la halajá como la opinión del Shulchan Aruch, que va a estar prohibido. A pesar de que Ramá permitió, el Hasonish dice que va a estar prohibido, como dijeron los Rishonim, y como estableció el Maran Yosef Karo. Y ahí nos dice otra cosa más, el Mishnah Berurah, que trae las palabras del Maguen Abraham y del Ramá, Atmaná, que no se llama Atmaná, trae también, lo trae después el Casonish, que no se llama Atmaná, y entonces estaría permitido eh, en Shabbat cubrir una fuente, una bandeja, una olla em, en forma parcial con algo que no aumenta el calor. Y si esta olla no está cubierta completamente, o sea que no la cubrí con mantas o la cubrí con vestimentas para que esté totalmente cerrada, escribe el Casonish que hace falta profundizar en el tema. Benoket en laquel, y justamente porque hace falta profundizar, y esto es un trabajo que la Torah prohíbe, entonces, mientras tanto, hasta que no profundicemos más, él dice que no podemos alivianar, eh, no podemos alivianar en un proceso donde nosotros queremos conservar el calor, también cuando esta olla esté cubierta. Un ejemplo de esto nos trae acá en nuestro libro, Amorir et Asir, Meal Gabeaesh, Beshabbat, Lesorech Aseuda. Una persona saca la olla sobre la placa o sobre las hornallas, la saca del fuego porque necesita servir la comida. Y ahora quiere guardar el calor de esa comida un rato más. Tal vez la gente quiera repetir y entonces, pero la saqué de la fuente de calor, pero
quiero que se mantenga caliente. Si alguien quiere repetir, que no coma la comida fría. Él puede ahora envolver esta fuente, esta olla, parcialmente. ¿Para qué? Para que guarde un poco el calor de la comida. Y a pesar de que em, cubrir una olla para conservar el calor con algo que no agrega calor, va a estar prohibido en Shabbat. En el mismo Shabbat está prohibido. Dijimos que esto se podía hacer en la víspera de Shabbat, pero no en Shabbat mismo. De todas maneras, por cuanto que no estoy envolviendo la olla completamente, sino parcial, entonces no se considera que estoy guardando el calor, porque parte de la olla está descubierta. De la misma forma, las opiniones que dicen que envolver parcialmente una olla no se considera que estoy conservando el calor, va a estar permitido cubrir las ollas que están sobre el fuego con una toalla o con una sábana o con una manta, qué sé yo, de manera que Mashir et asirim megulim bejelkan. Siempre de manera que dejamos la olla en parte al descubierto. De esta manera no se considera que estamos haciendo conservando el calor y, y umutar la sot, y está permitido hacer esto inclusive en Shabbat, cuando la comida está completamente cocinada, eso también. Sobre esto nos dice de que podemos hacerlo inclusive en Shabbat. Av shenitbaer shesirim aondim al gabesh, pero tenemos que aclarar que ollas que están sobre el fuego, si están envueltas, como por ejemplo con una toalla, con una manta o algo, se considera como algo que está cubierto con algo que aumenta el calor, porque está al fuego esta olla. Merece, y esto está prohibido también hacerlo desde el día viernes, antes de la entrada de Shabbat. De todas maneras, esta opinión, que una cobertura de la olla, perdón, envolver la olla a medias, no se considera que estoy conservando el calor, porque escapa por muchos lugares el calor, que se masheir helek. Cuando nosotros dejamos una parte, no un centímetro por un centímetro cubierto, dejamos una parte amplia de la olla descubierta, entonces no, esto no se llama atmaná, atmaná, sí, no se llama que estoy guardando el calor y va a estar permitido hacerlo. De esta manera también el Ben Beyom Shishi o Ben Be Shabbat, también en la víspera de Shabbat y también en Shabbat. Pero si la comida no está completamente cocinada, entonces va a estar prohibido de cualquier forma. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que hagamos va a aumentar el calor y va a terminar de cocinar esta comida. El Admur Akadosh Rabbi Shlomo Me'abov, sé que sale Brajá, se había enfermado, vale, no se enfermó mucho, y Mo Asadeket, la mamá, que era una mujer muy justa, se preocupaba, estaba preocupada y con mucho temor por por su salud. Y cuando vio que la situación del hijo estaba empeorando, entonces ella entró al cuarto y dijo que, a ver, que Ejlita Lekabel alasma eizo anagatova. ¿Quién le dijo esto? A ver. Cuando la situación estaba ya muy grave, ella entró, Nignesale Gedro, Beambra. Beambra, ella dijo. Ella entró al cuarto del hijo y dijo
que había decidido comprometerse a a hacer una buena acción. La mamá se había comprometido a hacer una acción muy buena y Jumbra o, ¿qué dice acá? A ver. Jumbra o Geder, שישימו לזכותו ושאלה את פיו מה כדאי לה לקבל על עצמה. Ella había decidido fortalecerse en todo lo espiritual y le preguntó al hijo, que el hijo era un rab muy sabio, que le preguntó qué convenía hacer. Tal vez una buena acción muy grande, comportarse como es debido y hacer una buena acción muy grande, o tal vez ser estricto, más estricto en alguna que otra, en algún precepto, o poner un límite que me separe más de, de la posibilidad de pecar con eso. Eh, a ver, ¿dónde está? Se me perdió. Y que todo esto que ella quiere hacer, que sea para dar méritos al méritos delante de Hashem. ¿Para qué? Para que traiga refuerzo lema para el hijo. Todo esto ella estaba dispuesta a comprometerse a hacer qué cosas. Pero ella le preguntó al hijo qué era lo que más convenía hacer. Trajo muchas posibilidades. Le contestó el hijo, tan justo le dijo, Taniot teneja y le cabela las mejas. Le dijo, ayunos tú no puedes comprometerte a hacer. ¿Por qué? Beyotej Victó Shel Arrebe Akadosh. Por cuanto que tú eres la hija del Rebe Akadosh, David Eliezer, mi Kaminska, Asher lo Garaz, Taniot, que nunca él hizo ayunos. She'en Baen Hiub. Aparte de los ayunos que estamos obligados, ¿no es cierto? Estamos obligados a hacer X cantidad de ayunos en el año, que son ayunos que aparecen o en la Torá o en los profetas. Y los ayunos tenemos que hacerlo, pero no hacer un ayuno para traer méritos a una persona o para traer bendición. ¿Por qué? Porque el ayuno, el Hafez Haim siempre dice, hacer un ayuno que no está ordenado por la Torá o por los profetas, este ayuno implica un daño al cuerpo. Implica un daño al cuerpo. Los ayunos que Hashem nos obliga, por supuesto que no son un daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque si Hashem lo pide, quiere decir que es algo necesario. Pero un ayuno que nosotros queremos agregar para hacer teshuvá, eso no es bueno. Así dijo, el Rab le dijo a la mamá. No se puede hacer un ayuno al que no estamos obligados. Remojen, de la misma manera, en Eno que dice Shum Eineni, a ver, Mose Shum Inyan, Sheenech, Meaderech, Meaderet o Mahmira. Por otro lado, yo no encuentro ninguna cosa que tú puedas hacer que mejore tus caminos y que quieras tratar de sobreponerte a cosas de acuerdo a la necesidad. No hace falta. Por eso, lo conveniente que es que te comprometas a Leajin Mide Shavua Mahal Nosaf Lisbon Shabbat. Que te comprometas, ¿qué le dice el Rab a la mamá? Le dice, tú no tienes ningún pecado contigo. No hay cosa que puedas mejorar. Entonces, lo que yo te puedo sugerir que es que te comprometas a preparar todas las semanas una comida más para Shabbat, para honrar el Shabbat, aparte de lo que estás acostumbrada a hacer. Y este mérito me va a mí curar, me va a curar a mí. La mamá aceptó, era una mujer muy justa, aceptó el consejo tan importante que le dio el hijo para preparar una, como un guisado adicional para honrar el Shabbat. Y en efecto, después de un tiempo muy corto, se sanó el hijo, Rabí
Mahlo, así es el nombre, le Simhat, para alegría de todos sus allegados. El Admur Rabbi Shlomo mi babo fue el nieto de el Divrei Chaim Misans. Es una comunidad de piadosos muy grande hoy en día. Y también estudió con él en Jabruta. ¿Con quién? Con el Divrei Chaim. Y también y Pis et Cifró. Él se ocupó de imprimir su libro, del que era el abuelo, ¿no? Dijimos. Sí, del abuelo de él. Em, Nació en el año Tafresh Sain, hace 180 años más o menos, y recibió el cargo de rabino en varias ciudades por las que fue pasando, y a ver, ¿qué dice acá? Abar Beshanat Tafresh Nun Bet Le. Ah, muy bien. En el año 652. Él había nacido cuando? En el 607. O sea, cuando tenía 45 años, él llegó a la ciudad de Babo y Benitkabetzu, Elab. Se reunieron con él, o sea, lo empezaron a seguir muchos piadosos, y así se formó su comunidad, ¿no es cierto? Y falleció en Germania, en Alemania, el primero de Tamuz del Tafresh Samach Ei. No, vivió menos de 60 años. Le Sham Nasa le Sarje Refua. Ahí había viajado para conseguir unos tratamientos y unos medicamentos, y, como dijimos, tenía 58 años, y su lugar fue cubierto por su hijo Rabbi Ben Zion, se celebra. Behayab Ekim et Yeshiva Arishoná be Galicia. Él levantó la primera yeshiva que, que se creó, que apareció en Galicia. Galicia no Galicia de España, sino Galicia era una región, una ciudad de Polonia, y de muchos que después fueron rabinos, fueron sus alumnos en un comienzo. Vamos a comenzar nada más a hablar sobre el capítulo próximo, que nos habla de que un envolver una olla con, no sé, con una sábana, con una toalla, con una vestimenta, con una manta, con lo que sea, pero, pero, no sé de qué manera podemos hacerlo, envolver la olla sin que esto que envuelve la olla toque a la olla. O sea, dejar como una especie de aire entre esta cobertura y la olla. Habría que hacerlo, supongo, con una red, con algo que me permita yo envolver esta vestimenta y que esté separado de la olla. ¿Sí? Tiene que haber algo que permita separar, porque yo no puedo envolver en el aire con una vestimenta, con una toalla, con algo. ¿Por qué? Porque si no está apoyada en algo, se, se desarma todo. Entonces, nosotros dijimos ya que cubrir una olla, envolverla, va a estar prohibido. Eso ya lo explicamos. Por eso, esta prohibición es solamente cuando el envoltorio, lo que cubre la olla, está pegado a la olla, pegado a las paredes y a la tapa de la olla. Que de esa manera se considera esto atmaná, se considera que yo estoy conservando el calor. ¿Por qué? Porque estoy aislando el contenido de la olla del exterior. Porque como dijimos, una olla es
está hecho de un material que transmite mucho el calor. Entonces, así como la olla nos permite calentar una comida a gran velocidad, también por sus paredes, por su tapa, se escapa el calor, no se queda almacenado dentro. Entonces, ¿cómo hacer para envolver de manera que no toque las paredes? Porque de otra manera se va a llamar Atmaná. Y así tal vez no. Ulam imakisui, she, utfim, bo, eno noguea basir. Si esto no toca la olla, ¿qué vamos a decir? Sino que hay un aire entre el envoltorio y la olla, el avir o davar ajer, otra cosa que esté interrumpiendo entre la manta y la olla, tal vez una red metálica o alguna cosa por el estilo, que me permita que haya un espacio en el medio. Entonces, sheisir mukaf Bekisui, Veló, Nicole Sedadam, aunque esto esté cubriendo la olla en todo su entorno, no hablamos acá de cubrir parcialmente como dijimos hace un rato, sino que lo cubre por todos lados, pero a una distancia de que puede ser, no sé, medio centímetro, un centímetro, algo así. A esto no se lo considera admaná y va a estar permitido hacerlo inclusive en Shabbat. Por eso va a estar permitido antes de Shabbat, colocar una olla dentro del horno, de manera que no hay prohibición, que no haya prohibición, por supuesto, de allá, de estar esperando. Beaf al pi, she, beaf al pi, she, defnot atanur, makifot et asir. Vemos que, por supuesto, el horno es muy grande. Yo pongo la olla dentro del horno y hay mucho espacio. Pero vamos a suponer que al pille de Fanot a Tanur, las paredes del horno como que están rodeando la olla de todos lados. De todas maneras, esto no se considera en absoluto Atmaná, she de Fanot enon novit basar, que las paredes, por supuesto, no tocan a la olla, y esto aparentemente va a estar permitido.